Y bueno, mientras tanto les animo para que abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios. Vamos a estar continuando hoy con la serie expositiva que hemos venido desarrollando. Hace 8 días justamente nuestro hermano Miguel nos estuvo hablando sobre lo que es el rol bíblico del esposo. Y el llamado que tenemos los hombres a ser esposos, no como mejor nos parezca, no como yo fui criado, sino ser esposos a la manera de Dios. Y la palabra es enfática cuando le habla a los esposos y les dice que debemos amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí en Efesios 5 podemos ver lo que implica eso. El amor del esposo implica sacrificio. Implica que el esposo debe estar dispuesto a morir por ella, por su esposa. Al punto que en ocasiones tenemos que dejar a un lado lo que tal vez preferiríamos hacer por amor a nuestras esposas. Morir por ellas implica morir a mi orgullo, morir a mi egoísmo, morir al deseo de tener la razón. Tal vez de tener un hobby, algo que me gustaría poder hacer, es morir a eso cuando entiendo que eso se puede convertir en un tropiezo para mi esposa. También veíamos ahí en Efesios 5 que el amor del esposo es un amor santificador. Nuestras esposas deberían ser más santas a causa de nuestro matrimonio. El esposo tiene la tarea delante de Dios de santificar a su esposa, de lavarla con la palabra, de encargarse de que esas arrugas, esas manchas que todavía están ahí presentes puedan ser limpiadas por la palabra de Dios, puedan ser embellecidas con el Señor. También ahí en Efesios 5 habla de que el amor del esposo implica sustentar y cuidar a su esposa. No solo económicamente, tristemente mucha gente ha limitado eso a una provisión netamente económica. Pero lo que vemos en la Escritura es que el esposo debe proveer integralmente para su esposa. Eso incluye tener en cuenta las necesidades de su alma, de su mente, de su corazón, de su espíritu. Y hoy vamos a estar viendo la contraparte a eso. Hoy vamos a estar viendo cuál es el rol de las esposas. El rol de las esposas que tristemente se ha tergiversado mucho, tanto por el machismo como por el feminismo. Ambas ideologías han tergiversado lo que la palabra de Dios enseña sobre este tema. Pero hermanos, hoy vamos a estar viendo a la luz de las Escrituras que la sujeción bíblica no es algo a lo que las mujeres deberían temer. La sujeción bíblica, entendida en su contexto, es realmente una enseñanza hermosa. El título de la enseñanza de hoy es La hermosa sujeción bíblica de las esposas. Es hermosa esta doctrina porque es el medio a través del cual las esposas van a reflejar el carácter de Jesús. Vamos a mirar Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 24 y luego comenzamos este tiempo con oración. Efesios 5, 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos estudiar hoy este tema, Señor, un tema que ha sido distorsionado en muchos lugares, ha sido distorsionado por el machismo que ha malinterpretado la sujeción y ha sido también tergiversado por el feminismo que trata de denigrar a la mujer cuando ella se sujeta a su marido. Ayúdanos a comprender, Señor, que hay un equilibrio bíblico que nos muestra cómo la sujeción realmente es una virtud del carácter.
Es una virtud que hace que las mujeres puedan reflejar nada más y nada menos que el carácter de Cristo Jesús. Padre, ayúdanos, Señor, en esta mañana a poder comprender la belleza que hay en la sujeción bíblica de las esposas y que este mensaje pueda ser usado por ti para animar a las mujeres a respetar, a honrar, a valorar y vivir sujetas a sus maridos conforme al diseño que tú has establecido para el hogar. Padre, oramos, Señor, que solo tú seas exaltado por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, lo primero que vemos en nuestro texto base, Efesios 5:21, dice que debemos someternos unos a otros en el temor de Dios. Hay algunas personas que, influenciadas por todo este tema del feminismo y demás, han tratado de anular los roles utilizando ese versículo. Algunos han dicho que como el texto dice, someteos unos a otros, eso quiere decir que el esposo se somete a la esposa y que la esposa también se somete a él, y que la sujeción es simplemente un aspecto mutuo donde no hay roles definidos, sino que simplemente ambos deben sujetarse y amarse mutuamente. Pero hermanos, si somos honestos al estudiar este pasaje, si nosotros interpretamos de esa manera el texto, por implicación también tendríamos que decir que entonces Cristo, que es la cabeza de la iglesia, en ocasiones tendría que sujetarse también a ella. Si la interpretación del someteos unos a otros es que el esposo se sujeta a la esposa y la esposa también se sujeta a él, pues entonces habrían ocasiones donde Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tendría que sujetarse a su iglesia imperfecta, con manchas, con arrugas. No parece ser una buena interpretación. Más bien, lo que podemos notar ahí en el someteos unos a otros es que dice Pablo que debe ser en el temor de Dios. Lo que Pablo está enseñando en Efesios 5:21 es que tanto el esposo como la esposa, unos a otros, deben actuar bajo sujeción al temor de Dios. Y cuando vivimos bajo sujeción al temor de Dios, entonces vivimos de acuerdo a los roles que Él estableció. Dios estableció roles en el matrimonio. Lo primero que debemos definir es precisamente cuáles son esos roles. ¿Cuál es el rol de las esposas? Dice ahí en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y esa palabra sujeción ha causado mucha controversia. Hay muchas personas, incluso muchas mujeres creyentes, que le tienen miedo a la palabra sujeción, porque algunos han entendido que la sujeción es opresión. Que la sujeción es que la mujer queda totalmente anulada en el matrimonio y que simplemente hay un dictador, que es el marido, que es el que va a tomar todas las decisiones. Pero hermanos, para poder entender qué significa esta palabra, tenemos que irnos al idioma original. La palabra sujeción en el idioma griego significa literalmente, óigase bien, ponerse voluntariamente bajo autoridad. Sujeción significa ponerse voluntariamente, no forzadamente, voluntariamente bajo autoridad. Sujeción es una actitud interna del corazón. No tiene tanto que ver con lo que una mujer hace externamente. Más bien tiene que ver con lo que gobierna su mente y su interior. Una mujer sujeta a su marido es una mujer que decide voluntariamente reconocer la autoridad que Dios le ha dado a su esposo. Por eso el primer punto que vamos a estar viendo en la mañana de hoy es: esposa, mujer casada que estás aquí, Dios no quiere que te sujetes. Dios no quiere que te sujetes. Él quiere que seas sujeta. Hay una diferencia ahí. La palabra que se traduce ahí en Efesios capítulo 5 dice que las casadas estén sujetas. Nótese que no dice las casadas sujétense. Hay una diferencia. Es sutil, pero es muy importante.
La diferencia está en que la sujeción bíblica es un acto de la voluntad. Una mujer decide voluntariamente sujetarse a su esposo. Y el mejor ejemplo de eso lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no fue sometido por el Padre. Más bien, Él se sujetó al Padre. Y ahí está la diferencia. Juan capítulo 10, versículos del 17 al 18. Ahí podemos ver cómo era la sujeción de Cristo al Padre. Juan 10, verso 17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo se sujetó voluntariamente al Padre, reconoció su autoridad y vivió en este mundo haciendo la voluntad de su Padre. Y eso nos lleva a una aplicación también para los esposos. Esposos que están aquí, usted no tiene ningún derecho de someter a su esposa. Usted no puede hacer eso. Usted no tiene el derecho bíblico de someter a su esposa. Si usted hace eso, usted está pecando contra Dios. Hay maridos que le dicen a su esposa: sujétese. Cuando usted le dice a su esposa eso, usted está cometiendo sacrilegio. Usted se está colocando en el lugar de Dios. Porque Dios es el que manda a las casadas a que estén sujetas a sus maridos. Dios lo hace, no tú. No tienes el derecho de someter a tu esposa, así como el Padre, Dios Padre, no sometió a Cristo forzosamente a obedecer. Tampoco los esposos pueden someter a sus esposas en contra a su voluntad. Eso no es sujeción. De hecho, es distorsión. Distorsión de la palabra de Dios. En el momento en que usted le exige a su esposa que se sujete a usted, usted se está colocando en el lugar de Dios y está pecando al tomar esa actitud. No tenemos derecho a exigir sujeción. Es Dios quien manda a las mujeres a que sean sujetas. Ahora, debido a los malos entendidos que hay respecto a esta palabra, es importante aclarar también lo que la sujeción no es. Porque mucha gente tiene una interpretación distorsionada de la sujeción. Lo primero que podemos decir es que la sujeción no es inferioridad. Así como Cristo no es inferior al Padre por sujetarse a Él, de la misma manera la esposa no es inferior a su esposo porque se sujete a Él. Sujeción no es sinónimo de inferioridad. De hecho, en el libro de Lucas capítulo 2 se nos enseña que Cristo se sujetó, y es la misma palabra de Efesios 5:22, se sujetó a sus padres biológicos. Lucas capítulo 2, verso 51, dice ahí la escritura: y descendió con ellos, está hablando de Jesús, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Cristo se sujetó a sus padres, a su mamá y a su padre putativo, José. Dice: y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Cristo es infinitamente superior a María y a José. Y siendo superior a ellos, decidió sujetarse. Entonces, sujeción no es sinónimo de inferioridad. El hecho de que una mujer se sujete a su esposo de ninguna manera implica que ella sea inferior a él. De hecho, lo que la Biblia nos muestra es que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos el mismo valor y dignidad delante de Él. La sujeción simplemente es un asunto de roles. También tenemos que tener claro que la sujeción, esa es la aclaración número 2, sujeción no es tratar a tu esposo como si él fuese el Señor. Eso también está mal. De hecho, hay personas que han utilizado el pasaje de hoy para afirmar algo así.
Efesios 5 en el versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y dice coma. Parece que muchos no leen la coma. Simplemente dicen a sus propios maridos como al Señor. Y es ahí donde muchos, tal vez influenciados por el machismo, han dicho: bueno, yo soy el marido, yo soy el esposo y usted me tiene que tratar como al Señor. Pero hermano, no nos podemos saltar la coma. La coma ahí es importante porque hay una pausa. Está diciendo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, coma, detente ahí, hay una idea hasta ahí, y luego dice como al Señor. El énfasis de Pablo no es que tú le debes como esposa la misma sujeción a tu marido que al Señor. De hecho, eso sería idolatría. Si tú tratas a tu esposo como al Señor, tú serías idólatra, no sujeta, idólatra. Más bien, lo que le está diciendo aquí Pablo es que así como tú te pones voluntariamente bajo la autoridad del Señor, de esa misma manera tú debes ponerte voluntariamente bajo la autoridad de tu esposo. Es una cuestión de roles. Por eso sigue diciendo también en el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, sujeción no es que vamos a tratar o que las mujeres van a tratar a sus esposos como si Él fuese el Señor y a tener una especie de obediencia ciega e incondicional a ellos. Eso no es lo que la Biblia enseña. Más bien, lo que la Biblia nos está mostrando es que la sujeción es cuando usted decide reconocer que ese hombre, aunque a veces es un cabezón, más que ser cabeza de la mujer, ese Dios lo puso ahí. Y usted reconoce voluntariamente esa autoridad. Lo tercero que podemos decir también es que la sujeción no es soportar abusos. Muchas feministas han tratado de conectar la idea de sujeción con tener que soportar abusos. Y por eso le hablan constantemente a las mujeres diciéndole: usted no se deje adoctrinar en la iglesia, porque allá le van a decir que usted se tiene que sujetar a un marido abusador. Bueno, la Biblia no enseña eso. Sujeción no es soportar abusos. Si usted como mujer cristiana está soportando abusos, tales como violencia física, violencia sexual o incluso violencia psicológica o emocional, en nombre de la sujeción, déjeme decirle con todo respeto, usted no está siendo sujeta. De hecho, usted puede estar siendo cómplice de un delito, porque esas cosas están tipificadas en la ley colombiana como delitos. Sujeción no es soportar abusos. Si usted está siendo abusada, usted tiene realmente cómo comprobar eso, su deber en el Señor, porque su sujeción primeramente es a Él, es ir y denunciar a ese abusador. Eso es lo que la Biblia enseña. Romanos capítulo 13 nos habla puntualmente de que Dios ha colocado autoridades con el propósito de que esas autoridades puedan ejercer justicia contra el malo. El que hace lo malo tiene que temer a la justicia que Dios da a través de las autoridades civiles. Dice en Romanos capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Parte de someterse a esas autoridades es ir y denunciar al delincuente. Usted no puede ser cómplice de un delito y usted no puede malinterpretar la sujeción para decir que entonces usted tiene que aguantar golpes, tiene que aguantar violaciones y tiene que aguantar todo tipo de maltratos simplemente porque está siendo una mujer sujeta. Eso no es lo que la Biblia enseña. Si usted ha caído en esa mentira, usted necesita arrepentirse. Si usted tiene pruebas de un abuso, incluso hable conmigo. Yo le puedo acompañar si usted quiere. Vamos a comisaría de familia y denunciamos al abusador.
Usted puede tener la tranquilidad que como iglesia nosotros no vamos a alcahuetear ningún tipo de abuso, ningún tipo de violencia, porque eso es contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Lo siguiente que podemos aclarar es que la sujeción tampoco significa que tú no puedes insistir en un desacuerdo con tu esposo. Por alguna razón, mucha gente piensa, bueno, ser sujeta, una mujer sujeta a su marido, es que si mi marido dice blanco, pues así yo quiera decir negro, me toca decir blanco porque me estoy sujetando. Eso no es tampoco lo que la Biblia enseña. De hecho, Cristo mismo, que es el mejor ejemplo de sujeción, vemos en la palabra que insistió al Padre. Cuando Él estaba orando en el Getsemaní, Él le insistió en 3 oportunidades que si era posible pasara de Él esa copa. Dice Mateo capítulo 26, versículos del 38 al 39. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si seguimos leyendo, podemos darnos cuenta que en 3 oportunidades Él insiste. Si usted como esposa ve que su marido va a tomar una decisión incorrecta y usted no está de acuerdo con esa decisión, usted puede insistir. Obviamente tiene que insistir con respeto, entendiendo que Él es la cabeza de su hogar y que merece respeto por la autoridad que Dios le ha delegado en esa casa. Pero hay que entender que sujeción no significa decirle que sí a todas las ocurrencias de tu esposo, para nada. De hecho, el primer llamado que vemos en el libro de Génesis para la esposa es que debe ser ayuda idónea para su esposo. Si usted le dice que sí a su esposo en todo lo que a él se le ocurra, usted no lo está ayudando. De hecho, puede ser que usted lo esté estorbando. Que usted sea una piedra de tropiezo, porque lo que él necesita es que le digan que está mal, con respeto obviamente, reconociendo su autoridad, pero que usted como mujer pueda influenciar a su esposo para que él tome decisiones correctas. Entonces, sujeción no significa decirle que sí a todo lo que tu esposo quiere. También debemos aclarar que sujeción no es ser pasiva. Por alguna razón también muchas feministas dicen, bueno, es que ser sujetas es como tener que quedarse en el hogar, no poder hacer nada, no poder trabajar y estar todo el tiempo como una esclava del marido. Pero hermanos, la palabra de Dios nos muestra el ejemplo de una mujer virtuosa. Y una de las características de esa mujer virtuosa no era precisamente su pasividad. De hecho, esa mujer estaba sujeta a su esposo de tal modo que su esposo confiaba en ella y le delegaba muchas funciones. Administrar las cosas del hogar, administrar los negocios, comprar la ropa. Ella era una mujer muy activa, dice en el libro de Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31, versículos del 10 al 12, dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. La mujer virtuosa evidentemente era una mujer sujeta a su esposo. Pero esa sujeción no era sinónimo de pasividad. De hecho, ella logró ganar la confianza de su marido a tal punto que él estaba confiado con ella. Él sabía que tenía un diamante en bruto. Dijo: esta mujer cocina, viste a mis hijos, compra la heredad, la vende, mejor dicho, teje, hace de todo. Y él podía tener esa confianza, y eso no implica que la mujer no estuviese viviendo bajo sujeción. Y aquí quiero dar una nota también para los hombres. Hay hombres que se sienten amenazados a veces porque sus esposas son más hábiles que ellos en ciertas cosas.
Hay hombres que en ocasiones piensan, bueno, pues tal vez mi esposa es profesional, o ella es magíster, o tiene un doctorado en algo, y pues yo a duras penas terminé la primaria. Y como que muchas veces el hombre se siente menoscabado, se siente amenazado por las habilidades de su esposa. Pero hermanos, el esposo de la mujer virtuosa nos está dando ejemplo de cómo se puede aprovechar. Eso es sabio. Aprovechar las habilidades que tu esposa tiene. Eso no te resta autoridad. Por el contrario, eso es sabiduría. Si en el hogar administras tú las finanzas y a final de mes quedan en menos 500,000, no alcanzó para suplir los gastos, y luego tú al delegarle a tu esposa que ella administre las finanzas, llegan a fin de mes y sobra dinero, probablemente tú no debes administrar las finanzas. Deberías delegarle eso a ella, y eso no te resta autoridad. Eso, de hecho, es una decisión sabia, porque estás aprovechando las habilidades y las virtudes de tu esposa, para que ella, en sujeción a ti, pueda desarrollarse de la mejor manera en el hogar. Entonces, hermanos, sujeción no es pasividad en el hogar. También sujeción no es un mandato exclusivo para las mujeres. Hay muchas feministas también que tratan de decir que la Biblia discrimina a la mujer, porque no dice que el esposo debe sujetarse a su esposa. Pero lo que vemos en la palabra es que el esposo también tiene que sujetarse a muchas cosas. Primera de Corintios capítulo 11 nos muestra cómo es el diseño completo de Dios para el hogar. El diseño completo de Dios no es un esposo caprichoso que toma decisiones como a él le parece, ¿no? El diseño completo de Dios es que el esposo se sujeta a Cristo, a la cabeza. Cristo debe ser quien gobierne al esposo. Y luego ese esposo, en sujeción a Cristo, va a poder amar a su esposa y ella va a sujetarse también a él. Dice 1 Corintios 11 en el versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, el mandato de la sujeción no es exclusivo para las mujeres. Los hombres, los esposos que estamos aquí, tenemos la responsabilidad delante de Dios de estar sujetos a Cristo. De hecho, si nosotros miramos desde el principio, desde el libro de Génesis, podemos darnos cuenta que la sujeción está por toda la Biblia. Cuando nosotros nacemos, le debemos sujeción a nuestros padres. Cuando cumplimos una mayoría de edad, entonces ahora somos ciudadanos. Entonces ahora le debemos sujeción al gobierno de turno. Cuando nosotros vamos a trabajar a una empresa, le debemos sujeción a nuestros jefes. Hay jefes que toman ciertas decisiones en las empresas y nuestra responsabilidad es sujetarnos a ellos. Cuando nos unimos a una iglesia, nos sujetamos a nuestros pastores. Eso es sujeción también. Entonces, la sujeción es algo que permea prácticamente todas las áreas de nuestras vidas. Y lo que nos está enseñando Efesios 5:22 es que Dios, como cantamos hace un momento, el creador de todo lo que existe, el que le puso límites al mar, el que contó la arena en el mar, ese Dios infinitamente poderoso, infinitamente sabio, fue quien decidió los roles en el matrimonio. La sujeción no es un mandamiento con el que Dios se la quiso montar a la mujer. Más bien, la sujeción es una virtud cristiana, tanto para hombres como mujeres, y que refleja en últimas el carácter de un Dios de orden. Un Dios de orden que ha establecido que en el hogar el hombre debe ser la cabeza. Ese es el Dios de orden que se ve reflejado en el matrimonio. Y es importante entender eso, hermanos, porque el orden no implica discriminación. El hecho de que haya pastores en la iglesia no quiere decir que usted esté siendo abusado por esos pastores, aunque tristemente han habido casos donde ha sucedido cosas así.
Pero lo que vemos en la sujeción es que Dios establece roles para que la estructura del matrimonio funcione. Porque si hay dos cabezas, créanme que no va a funcionar. Si hay dos personas que quieren tener el control absoluto de todo, no va a funcionar. De hecho, Jesús mismo dijo, ninguno puede servir a dos señores. Porque o amará a uno más que al otro o terminará menospreciando a uno. Entonces, hermanos, aclarando ya lo que la sujeción no es, vamos a ver ahora lo que la sujeción sí es. Efesios capítulo 5 en el versículo 23 nos da la razón, el por qué la mujer debe sujetarse a su esposo. Y dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer. Esa es la primera razón que Pablo da. Entonces, sujeción es entender que tu esposo es cabeza. Eso es sujeción. Entender que tu esposo es cabeza. No porque él sea superior a ti. De hecho, puede ser hasta que en ciertas cosas él sea inferior a ti. Pero entender que Dios lo ha colocado como cabeza de tu hogar. Y gozarte en que así sea. Eso es sujeción. Gozarte en que así sea porque es parte del diseño de Dios. El Dios soberano que creó el universo entero decidió que el marido iba a ser la cabeza. Eso es parte del diseño de Dios. El que es la fuente de toda bondad decidió que el esposo iba a ser la cabeza. También podemos ver que sujeción es entender que aunque no soy cabeza o que la mujer no es cabeza, sí es cuerpo. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Sujeción es entender que aunque no soy cabeza, sí soy cuerpo. Y una cabeza sin cuerpo no puede sobrevivir. Las mujeres son esenciales en el matrimonio. Sujetarse al esposo no le resta importancia a su rol. Ninguna cabeza puede sobrevivir sin el cuerpo. ¿Saben que el feminismo busca hacerle creer a las mujeres que son menos importantes si se sujetan a sus esposos? Pero la Biblia nos está mostrando que el rol de la mujer es fundamental, es imprescindible, es necesario. Una cabeza sin cuerpo no puede existir. De hecho, en Proverbios capítulo 14 también se nos muestra la importancia del rol de la mujer en el hogar. Proverbios capítulo 14, en el versículo 1, dice ahí la palabra de Dios, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Si el rol de la mujer no fuera tan importante, ella no tuviese la posibilidad de edificar o destruir su hogar. Cuando el cuerpo no está bien, el cuerpo afecta a la cabeza. De hecho, si el cuerpo no está bien, uno puede terminarse muriendo, puede terminar destruido. Entonces, el rol de la mujer es muy importante en el hogar. La realidad es que ninguna cabeza, por buena que sea, puede sobrevivir sin el cuerpo. Así, de esa misma manera, ningún matrimonio puede sobrevivir sin el aporte de su esposa. Las esposas son completamente necesarias y fundamentales en el hogar, al punto que la manera como ellas viven, si son sabias o necias, va a determinar si ellas edifican o derriban ese hogar. Ese es el nivel de influencia de una mujer. Lo tercero que podemos decir es que sujeción es decidir voluntariamente, y esa palabra es muy importante, porque es un acto de la voluntad, es algo que nace del interior. Sujeción es decidir voluntariamente vivir bajo el liderazgo de tu esposo, aun cuando no quieras hacerlo. Y es ahí donde se pone un poco más compleja la situación, porque es fácil sujetarte a tu esposo cuando tú estás de acuerdo. Cuando tú quieres, están en un mismo sentir, piensan lo mismo. Lo difícil es cuando él quiere hacer algo y tú no quieres. Es ahí donde sujetarse se viene a convertir
en una lucha. Pero saben, en el libro de Génesis capítulo 3 se nos habla de que esa lucha iba a estar en el corazón de la mujer. De hecho, esa es una de las consecuencias del pecado. La sujeción es previa a la caída, pero la dificultad en sujetarse al esposo es una consecuencia del pecado. Génesis capítulo 3 en el versículo 18 dice ahí la palabra: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Creo que ninguna mujer dudaría de que esas consecuencias están ahí. Y luego dice: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esa expresión, tu deseo será para tu marido, significa que tu voluntad estará sujeta a la de tu marido. Y por eso para la mujer es muy difícil sujetarse. Así como para el hombre también es muy difícil amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Pero hermanas, aunque sea muy difícil, aunque cueste, aunque humanamente no quieran hacerlo, es importante que puedan vivir en sujeción. Porque eso refleja en últimas el Evangelio. Refleja la relación entre Cristo y su iglesia. Sujeción no es esperar en tu esposo. Eso es un error también muy común. Hay gente que piensa que la sujeción es esperar que mi esposo cambie o esperar que mi esposo cumpla mis necesidades. No. De hecho, sujeción es aprender a esperar en Dios. Tú esperas en Dios aun cuando tu esposo tal vez no esté tomando las mejores decisiones, aunque tú no estés de acuerdo con él. Dice Primera de Pedro capítulo 3, hablando precisamente del ejemplo de Sara, una mujer que tuvo un esposo no muy piadoso, que digamos, un esposo que en 2 oportunidades mintió poniéndola en riesgo a ella, pero que a pesar de los errores de su esposo, Sara decidió vivir en sujeción a él. Primera de Pedro capítulo 3 versículos del 5 al 6, dice ahí la palabra: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban ¿en quién? ¿Qué dice ahí? Esperaban en Dios, no en sus esposos, esperaban en Dios. Dice, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Sara se mantuvo sujeta a su esposo, un esposo que no era perfecto, un esposo que cometió muchos errores como Abraham, que vemos que incluso en 2 oportunidades mintió, exponiéndola a ella por temor a los hombres, porque tenía miedo del faraón. Pero aunque Sara tenía razones legítimas para haberle dado cantaleta a Abraham hasta los 127 años, que fue la edad en que ella murió, ya podía haber llegado allá bien abuelita y todavía cantaleteándole a Abraham. Ella decidió sujetarse. Ella decidió voluntariamente reconocer el liderazgo que Dios había puesto en Abraham. Y por ende vemos que pasó la página. De hecho, eso que dice que lo llamó Señor, eso sucedió después de que Abraham había mentido al faraón para decir que ella era su hermana. O sea, ella le siguió llamando Señor a pesar de que sabía que era un mentiroso. Y no solo un mentiroso, un cobarde. Porque fue por temor a los hombres que él quiso decir que ella era su hermana. Pero conociendo de cerca las debilidades de su esposo, Sara decidió sujetarse, decidió llamarlo Señor. No propiamente porque le dijera la palabra Señor, pero sí porque la manera en que lo trataba a él era una manera muy respetuosa, como al Señor. Entonces, sujeción también es entender que tu vida debe ser un reflejo de la sujeción piadosa que tiene la iglesia hacia Cristo.
Ese es el otro argumento de Pablo. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Obviamente, cuando dice en todo, no implica el pecado. Usted no debe sujetarse a una petición pecaminosa de su esposo. Debe sujetarse en todo lo que no implique pecado, porque la única sujeción absoluta se la debemos al Señor. Tu actitud como esposa en el matrimonio está enviando un mensaje. Es lo que Pablo está diciendo. Tu actitud como esposa en el matrimonio está enviando un mensaje a los que te observan. Si tienes hijos, probablemente ellos son los primeros espectadores de tu matrimonio. Con la manera como tú tratas a tu esposo, les estás enviando un mensaje a ellos. No solo a tus hijos, a tus vecinos, a tu familia extensa, a tu vecindario, a tus compañeros de trabajo. Tu vida está transmitiendo un mensaje. Y lo que Pablo está diciendo es que el mensaje que debería transmitir la actitud de una esposa hacia su esposo es el mismo mensaje que transmite la iglesia cuando se sujeta a Cristo, cuando lo reconoce como la cabeza de la iglesia. Creo que nadie tiene problemas con eso, que Cristo sea la cabeza de la iglesia, todos decimos amén. El problema es cuando a veces los maridos no nos parecemos a Cristo, cuando no reflejamos un carácter piadoso y entonces hacemos que sea más difícil para nuestras esposas poder cumplir con el mandato de la sujeción. Por último, hermanos, la sujeción sí es reflejar el carácter de Jesús. Yo creo que si hay algo que debe animar a las mujeres en cuanto a este tema de la sujeción, es mirar a Jesús. La sujeción es una oportunidad preciosa que Dios te está dando a ti, esposa cristiana, para que reflejes hacia Jesús, para que tú reflejes el carácter de tu Salvador. Es algo hermoso. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 2, nos muestra cómo la sujeción puede ser incluso el medio para salvar a un esposo inconverso. Primera de Pedro 3, versículos del 1 al 2 dice: asimismo vosotras mujeres, otra vez, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La sujeción piadosa de una esposa puede ser el medio para que esposos inconversos vengan al Señor. Y nótese que el contraste de la sujeción es que no se expresen palabras. Dice en 1 de Pedro 3:1, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Eso quiere decir que una forma en la que usted expresa sujeción es cuando usted se guarda sus palabras. Es cuando usted decide no forzar el cambio de su esposo a punta de cantaleta. La cantaleta no funciona. Es una realidad que está comprobada por nuestros abuelos, tatarabuelos, nuestros padres, todas las generaciones pasadas. Jamás un hombre ha sido cambiado a punta de cantaleta. Entonces no lo intentes. Si tú realmente quieres influir en tu esposo, vive bajo sujeción, con una conducta casta y respetuosa. Y ahí yo te puedo afirmar por la palabra de Dios que vas a ver una influencia positiva en la vida de tu esposo. Pero si tú intentas cambiarlo simplemente con tus palabras, probablemente te vas a frustrar. Y lo vas a frustrar a él. Y el matrimonio va a empezar a tener problemas. Es muy importante que las esposas entiendan el poder de la sujeción, el poder de una conducta casta y respetuosa, no solamente en el contexto de maridos incrédulos,
Porque ese pasaje a veces nos lo han enseñado solamente para los incrédulos, pero hay muchos que profesan ser cristianos que no creen a la palabra. Y ellos también necesitan ser ganados. No van a ser ganados con la cantaleta, pero sí van a ser ganados por medio de una conducta casta y respetuosa. Entonces, el rol de Dios, el rol bíblico para las esposas es que con una actitud de sujeción, una actitud que nace de su interior, de su corazón, puedan influir a sus esposos positivamente, piadosamente. Yo les traje algunas preguntas de un libro que tiene como título La esposa excelente, de Marta Pease. Es una autora muy buena, el libro lo recomiendo. Si usted lo quiere, yo se lo puedo compartir en PDF, o si lo quiere comprar, se vaya a la calle 37 más o menos, con 16, y allá en una librería cristiana puede comprarlo. Se llama La esposa excelente. Esta mujer escribió en su libro algunas preguntas para que las mujeres puedan examinarse y ver cómo están en esta área de la sujeción. Así que si a usted le incomoda alguna de estas preguntas, incomódese con la autora del libro, no conmigo. Vamos a leer las preguntas que ella escribió. Ella pregunta, para que las mujeres puedan examinarse: ¿cómo le hablas a tu esposo en el hogar? ¿Tus palabras reflejan una actitud sujeta o una actitud rebelde? ¿Ves a tu esposo como una autoridad o lo ves como un niño al que constantemente tienes que regañar y corregir para que se comporte como tú quieres? ¿Has perdonado a tu esposo por sus pecados del pasado o sigues atesorando ahí en tu corazón resentimiento en contra de él? ¿Cuáles son los gestos de tu cara o tu lenguaje no verbal cuando estás en desacuerdo con tu esposo? ¿Cómo es ese lenguaje? ¿Muestran esos gestos una actitud de sujeción o más bien un desafío a su autoridad? ¿Honras a tu esposo cuando él no está presente? ¿O lo degradas con palabras bajo la excusa de que necesitabas desahogarte? ¿Interrumpes continuamente a tu esposo cuando él habla porque no puedes soportar que él se exprese de una manera que a ti no te agrada? ¿Denigras o hablas mal de tu esposo con otros miembros de tu familia o incluso con hermanos de la iglesia? ¿Escuchas con atención a tu esposo cuando él llega del trabajo o tratas mejor a un vecino que viene a pedirte una tacita de café? ¿Le das sugerencias a tu esposo o le das órdenes? ¿Lo comparas con otros hombres? ¿Reconoces sus fortalezas y se lo haces saber con palabras y con acciones? ¿O solo te enfocas en señalar sus debilidades, en señalar sus pecados, para tratar de que así aprenda, que así cambie? ¿Usas un método humanista para tratar de cambiar a tu esposo o estás echando mano de los principios de la palabra de Dios? Hermanos, yo sé que estas preguntas probablemente pueden representar un desafío para las esposas. Y puede ser que usted, esposo, que está escuchando esta predicación, usted esté ahí frotándose las manos y pensando, bueno, eso es lo que necesita mi esposa para que aprenda a sujetarse a mí. Pero hermanos, la unión matrimonial es una unión tan profunda, tan significativa, que es imposible que tú como hombre estés exento de la falta de sujeción de tu esposa. Si tu esposa no se sujeta a ti de la manera que la palabra de Dios dice, es porque tú tampoco estás cumpliendo con tu rol. Porque en el matrimonio, así como podemos gozarnos en nuestras virtudes, también tenemos que darnos cuenta que tenemos debilidades y que las debilidades que hay en el matrimonio recaen sobre una responsabilidad compartida. No es que tú eres un esposo perfecto y santo y tu esposa es la que tiene problemas con la sujeción. No es así.
De hecho, tú mismo lo sabes que no es así. La realidad es que tanto el esposo como la esposa necesitamos trabajar en poder reflejar el evangelio en nuestros matrimonios. Dice Efesios 5 en el verso 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hay hombres que solamente quieren ser una sola carne cuando se trata de las finanzas. No, cuando es de las finanzas, sí, que ella me entregue el sueldo y entonces somos una sola carne y entre los dos hablamos, especialmente si ella gana más, porque me gusta ahí ser una sola carne. Pero ser una sola carne es mucho más que eso. Algunos también piensan que ser una sola carne es solamente respecto a la sexualidad. Pero hermanos, ser una sola carne no solamente tiene que ver con gozar de los deleites del matrimonio, también tiene que ver con nuestras debilidades. Ser una sola carne implica que las debilidades de mi esposa son mis debilidades. Implica también que las manchas, arrugas o cosas semejantes que hay en ella, yo soy el responsable de limpiarlas. Mi trabajo, responsabilidad y preocupación como esposo debe ser la santificación de mi esposa. Ese es el rol del hombre. Lo vemos ahí en Efesios capítulo 5, verso 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Es fácil desligarse de los pecados de tu esposa y echarle toda el agua sucia a ella y decir, es que mi esposa es una insujeta, es una mujer rebelde, altanera, y por eso es que mi matrimonio está mal. Pero tú te puedes imaginar por un momento a Cristo hablando con el Padre y diciéndole algo así como, Padre mío, uy no, esa iglesia que tú me diste, uy no. Esa iglesia sí es de lo peorcito. Esa iglesia pura arruga, pura mancha, pura cosa semejante, pura falta de santidad es lo que tiene. ¿Puedes imaginarte a Cristo actuando así, desligándose de los pecados de su esposa, de la iglesia? Por supuesto que no. Cristo se preocupa por la falta de santidad de su iglesia y trabaja arduamente para que la iglesia pueda ser purificada. De la misma manera, tú como esposo debes trabajar fuertemente en la santidad de tu esposa, en que ella pueda crecer, en que ella pueda entender lo que estamos estudiando hoy. Hay esposos que quieren que su esposa se sujete a ellos, pero ni siquiera le han explicado qué significa eso. No han llevado a la práctica estas enseñanzas. La pregunta que debes hacerte tú como esposo no es, ¿cómo es posible que esta mujer no se sujete a mí? La pregunta que tú debes hacerte es, ¿cómo es posible que una mujer que ha estado casada conmigo por tantos años siga luchando con la falta de sujeción? ¿Es tu responsabilidad también? ¿Será que yo, en vez de ser cabeza, estoy siendo un cabezón? ¿Un terco? ¿Un obstinado? ¿Alguien a quien realmente es casi imposible sujetársele? ¿Será que con mis actitudes pecaminosas, sea de pasividad o sea de autoritarismo, yo me he convertido más bien en una piedra de tropiezo para mi esposa? ¿Será que el problema soy yo? Saben, yo quiero dejarles un reto. Ustedes saben que me gusta mucho que podamos aplicar lo que aprendemos. No simplemente queremos conocer esto para tener información. Necesitamos que hayan hogares transformados. Necesitamos familias que puedan vivir conforme a estos principios. Yo quiero dejarles un reto en la mañana de hoy. ¿Qué tal si tú te comprometes hoy, para no dejarlo para mañana, hoy, puede ser a eso de las 5, sales de acá, almuerzas,
Si quieres, tomas una siesta. ¿Qué tal si a eso de las 5 de la tarde tú tienes una reunión con tu esposa y pueden hablar honestamente acerca de estos temas? ¿Qué tal si hoy deciden tener una conversación incómoda? No nos gustan las conversaciones incómodas, pero son necesarias para que el matrimonio pueda avanzar. ¿Qué tal si tú le preguntas hoy, esposa, a tu esposo? ¿Qué tal si tú le preguntas con total honestidad, ¿tú crees que estoy haciendo bien mi trabajo como esposa? ¿Crees que estoy siendo una esposa sujeta a ti, como aprendimos en la iglesia? ¿Y qué tal si lo escuchas? Déjalo que él hable. Escucha con atención lo que tiene que decirte, aunque sea doloroso. Aunque te duela, créeme que puede ser el inicio de algo hermoso en tu matrimonio. ¿Qué tal si tú le preguntas qué acciones concretas, qué cosas específicas puedo hacer como esposa para que tú veas que me estoy sujetando a ti? ¿Qué tal si tienen esa conversación hoy? ¿Y qué tal si tú también, como esposo, qué tal si tú le preguntas a tu esposa, esposa, amada mía, ¿tú crees que yo te estaba amando como Cristo amó a la iglesia? ¿Qué acciones específicas puedo hacer para demostrarte que te amo así? ¿Qué puedo hacer para que veas que estoy dispuesto a amarte sacrificialmente, con entrega, preocupándome por tu santificación, lavándote por la palabra? ¿Qué acciones puedo hacer? ¿Y qué tal también si dejas que ella hable a tu corazón? Si dejas que ella pueda ser totalmente honesta contigo y te pueda decir cuáles son las cosas puntuales, específicas, con las cuales tú debes mejorar. Hermanos, eso es muy importante en el matrimonio. Muchas veces omitimos estos temas en el matrimonio y vamos en modo automático, porque siempre hay cosas que hacer. Hay que atender a los niños, hay que trabajar, hay que pagar los recibos, hay que hacer vueltas, hay que arreglar el carro, y todo el tiempo estamos pasando por alto el matrimonio. Pero no está bien. Lo que Dios quiere es que haya matrimonios fortalecidos, matrimonios que puedan ser un reflejo al mundo de la relación de Cristo y su iglesia. Y para eso hay que hablar, para eso hay que tomar decisiones, para eso hay que tener conversaciones incómodas y hay que humillarse y pedir perdón. ¿Qué tal si tú hoy te reúnes con tu esposa y pueden hablar estas cosas? ¿Qué tal si le ponen paticas al mensaje? ¿Qué tal si deciden comprometerse cada uno desde su rol a fortalecer el hogar? Lo siguiente que vemos que hace ahí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 es hablar de la exclusividad sagrada del matrimonio. La exclusividad sagrada del matrimonio, dice Efesios 5:31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Saben que no hay ninguna otra relación en la Biblia de la que se diga que dos personas llegan a ser una sola carne. Ni siquiera la relación tierna de una madre con su hijo. Esa no es una relación de una sola carne. La única relación que tiene este carácter sagrado y exclusivo, que dos llegan a ser uno, es precisamente el matrimonio. Y tenemos como iglesia que anunciar a un mundo que cada vez desecha más el matrimonio, que cada vez lo tiene más en poco. Tenemos que anunciar que el matrimonio es idea de un Dios sabio y que el matrimonio es la mejor manera en que dos personas pueden conformar un hogar. Dice en Hebreos, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará el Señor. Esa expresión, honroso sea en todos el matrimonio, significa literalmente que el matrimonio tiene una honra en sí mismo. El matrimonio ya es honroso. Y por lo tanto, cuando nosotros decidimos participar del matrimonio, estamos participando de algo glorioso, de algo que Dios mismo
estableció. Saben que es triste ver hoy en día la alta tasa de divorcios que tenemos, sobre todo en Occidente. Es impresionante. En Colombia, en promedio, suceden cada día 28 divorcios. Cada día. Estamos a 3 de agosto. En lo que va del mes de agosto, según ese promedio, hay 84 familias que han sido fracturadas. Con todo lo que eso implica, implicaciones emocionales, económicas, físicas, espirituales. Es triste, hermanos, pero dentro de la iglesia estamos llegando incluso a tener una tasa más alta de divorcios que en el mundo. Y eso tiene que ver en parte con que el mundo cada vez se casa menos, pero es lamentable que los que están llamados a ser luz y sal de este mundo vivamos prácticamente igual o peor que los impíos. ¿Ustedes sabían que Bucaramanga es la 4ª ciudad del país donde ocurren más divorcios? Solamente estamos detrás de Bogotá, Medellín y Cali, porque son ciudades obviamente con una población mayor. Pero si usted toma la población de esas ciudades y lo divide en el número de divorcios, eso le va a dar la cantidad de divorcios per cápita. Y si hacemos esa relación, hermanos, Bucaramanga es la ciudad de Colombia donde ocurren más divorcios por cada 1000 habitantes. Por cada 1000 habitantes ocurren más divorcios aquí que en Bogotá. Por cada 1000 habitantes ocurren más divorcios aquí que en Cali o en Medellín. Es lamentable, es deshonroso, es contrario al diseño de Dios. Y saben, eso tiene que ver mucho porque no hemos hecho un buen discipulado a los matrimonios. No hemos enseñado lo que el matrimonio significa. Mucha gente entra al matrimonio por razones totalmente equivocadas. Hay personas que se casan solo porque quieren tener relaciones sexuales y no pecar. Entonces, bueno, para no ser un fornicario que va a juzgar el Señor, pues mejor voy y me caso. Pero cuando esa es la motivación, el matrimonio difícilmente va a funcionar. Algunos se casan simplemente porque se sienten solos. Es muy común hoy en día. Se sienten deprimidos, sienten que van a llegar a viejos solos, entonces mejor alguien, no es el ideal, no es el que quisiera, pero bueno, fue lo que me tocó. Y mucha gente se casa por esas motivaciones. Otros se casan porque piensan, esta es la forma de salir de esta pobreza. O sea, ahora sí voy a conseguir uno que tenga camioneta, casa, carro, beca, y me voy a casar detrás de una mejora en mi situación económica. Pero todo eso son motivaciones egoístas. Algunos se casan también porque creen que de esa forma pueden huir de un hogar conflictivo. Es que como mis papás pelean tanto y vivo en un hogar, en un ambiente tan feo, de pronto si yo me caso ya no los tengo que ver más, por lo menos. Dejo a padre y madre y voy y me uno con otro a ver cómo me va si de pronto tengo un mejor ambiente. Algunos incluso se casan porque tienen un hijo en común. Hay personas que por diferentes razones terminaron teniendo un hijo y piensan, bueno, me voy a casar con esta persona porque yo quiero que mi hijo crezca en un hogar con papá y mamá. Y piensan ingenuamente que casándose van a garantizar eso. Cuando la realidad en Colombia es que muchos que tienen hijos en común, después del matrimonio desaparecen. No es garantía de nada. Saben, todas esas motivaciones son motivaciones egoístas para el matrimonio. Lo que vemos aquí en la palabra es que lo que Dios quiere que sea la motivación del matrimonio es darle gloria a Él. No es nuestra conveniencia. No es qué puedo obtener a cambio de mi cónyuge, qué me puede ofrecer él a mí. No. Lo que Dios quiere es que entremos al matrimonio con el único propósito de glorificarlo a Él. Y si hacemos eso, si entramos al matrimonio con el deseo de glorificar al Señor, entonces probablemente podamos ver una transformación en estas estadísticas lamentables. Ya que estamos hablando justamente del rol de la mujer, quiero hablarle a las jovencitas que están acá.
las jovencitas solteras. Si tú de pronto estás considerando que puedes casarte con alguien que tal vez no es muy piadoso, él no es muy cristiano, que digamos, pero tú piensas, bueno, es que esa es la opción, ese es el hombre que me puso cuidado, entonces, ¿qué más da? Si tú estás en esa condición, yo te animo, antes de avanzar en esa relación, yo te animo a que hables con algunas hermanas de aquí mismo de la iglesia. Pregúntales a las hermanas que están casadas con hombres inconversos y pregúntales cómo le va en la sujeción. Pregúntales los retos que ellas tienen que enfrentar día tras día al lidiar con un esposo que no teme al Señor, que no vive bajo piedad y que es una persona que continuamente estorba su fe. Pregúntale cómo le va. Y créeme que tu perspectiva podrá ser ampliada. Dice en 1 de Pedro capítulo 5, hablando puntualmente a los jóvenes, 1 de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, y miren que ahí aparece otra vez la palabra sujeción, estad sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los jóvenes deben estar sujetos a los ancianos. Eso quiere decir que necesitamos conversaciones intergeneracionales. Necesitamos que los casados hablen con los solteros. Necesitamos que los que tienen 50 y 60 años puedan hablar también con los jovencitos de 15, 18 y de 20 años. Eso lo necesitamos en la iglesia. Para que de esa manera podamos aconsejar a la siguiente generación, para que esos que probablemente están considerando el matrimonio como algo ligero, como algo a través de lo cual se van a deshacer por fin de su soledad, de su tristeza emocional, puedan entender que es un engaño de Satanás eso. Puedan entender que el matrimonio no es buscar en el otro que yo esté completo. El único que me puede completar es Cristo. Saben que la palabra me advierte en 2 de Corintios capítulo 6 que yo no debo unirme en yugo desigual con los incrédulos. 2 de Corintios capítulo 6 en el versículo 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Saben, un incrédulo no es simplemente alguien que dice yo no creo en Dios, no. Un incrédulo es Judas, alguien que se congregaba, que tenía un ministerio, alguien que era un hombre de confianza, tal vez dentro del grupo de los 12, manejaba el dinero. Un incrédulo es Judas, un incrédulo es Demas, que fue colaborador de Pablo, pero que al final mostró lo que había en su corazón y se fue amando al mundo. No te asombres, jovencita, por los cargos de alguien. No te asombres porque canta, porque toca un instrumento, porque sirve en algún ministerio de la iglesia, no. Esas son habilidades que los pueden tener cualquier incrédulo. Lo que tú debes observar es el fruto de esa persona. ¿Cuál es el fruto espiritual que hay en él? ¿Qué es lo que refleja? ¿Cómo esa persona te recuerda a Jesús? Cómo esa persona con su vida, con su conducta, pone en evidencia que Cristo es su Señor, que Cristo es quien lo gobierna. Saben, no hay una decisión más importante después de recibir a Cristo como Salvador que escoger a la persona con la que te vas a casar. No hay una decisión más importante que esa. Entonces es importante que esa decisión la tomes bien. Si tú no tomas bien esa decisión, probablemente tú vas a terminar formando parte de las estadísticas de divorcio. Vas a terminar en un hogar fracturado y destruido. Y lo mismo va para los hombres solteros que están acá. Tú tienes que examinar cuál es el fruto espiritual de la persona que te interesa. No te enfoques en las mariposas en el estómago que te hace sentir. No te enfoques en su Instagram, en las fotos que sube, en los filtros que utiliza para verse más linda, más guapa. No, desecha todo eso. Enfócate en su carácter.
que haya un carácter piadoso, que haya virtud en esa mujer. Dice Proverbios capítulo 11 en el versículo 22. Este es uno de los proverbios que yo creo que cada joven cristiano debería memorizar. Proverbios 11:22 dice: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Decía un pastor: tú te enamoras del zarcillo, pero al final, cuando te cases, te vas a quedar con el cerdo. Es una realidad. No te dejes engañar simplemente por la apariencia de esa jovencita. La decisión del matrimonio es una decisión muy seria delante de Dios. Ahora, no solamente el joven debe examinar a su posible pareja, o no simplemente la joven debe examinar a su futuro esposo, sino que también cada uno debe examinarse a sí mismo. Porque a veces nos podemos poner exigentes con los demás, pero nosotros mismos también estamos apartados del Señor. No estamos viviendo bajo los estándares de la palabra. Si tú reconoces que tú no estás preparado para ser un esposo bíblico, un esposo que ama como Cristo ama a la iglesia, un esposo que puede santificar a su esposa, que puede lavarla con la palabra, tú no debes casarte. Y si tú te casas en esa condición, vas a estar pecando en contra de Dios. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y lo mismo para las jóvenes. Si tú reconoces que no tienes la capacidad de sujetarte a alguien, si tú reconoces que has sido tal vez bombardeada con toda esta ideología feminista y tú primero quieres cumplir con todos tus planes, todas tus metas, todos tus propósitos, tú no puedes casarte o no deberías casarte en esa condición. Si lo haces de esa manera, probablemente terminarás aumentando las estadísticas del divorcio. Entonces pregúntate a manera de reflexión en este segundo punto: ¿tú has comprendido la exclusividad sagrada del matrimonio? ¿Tú entiendes lo honroso que es esta institución para el Señor? ¿Tú eres consciente también del peligro que representa vivir en una de las regiones de Colombia donde más ocurren divorcios? Ese es Bucaramanga. Somos una generación complicada. No nos gusta tolerar, no nos gusta perdonar, no nos gusta ser pacientes con el otro. De hecho, tendemos más bien a el divorcio. Es lamentable eso. O tú estás pensando tal vez: no, eso es a otros, eso conmigo no es. No, la gente en Bucaramanga se divorcia, pero yo no. Tú estás minimizando ese peligro, pensando que a ti no te va a pasar, que le pasa a otros cristianos, pero a ti no. Joven soltero y jovencita soltera, ¿cómo te estás preparando para tu futuro matrimonio? ¿Tú estás desarrollando estas habilidades que estamos estudiando? Si tú eres un joven, ¿tú estás aprendiendo a amar sacrificialmente? Si tú eres una jovencita, ¿tú estás aprendiendo a tener una conducta casta y respetuosa? Porque si tú no te estás entrenando ahora en tu soltería para eso, eso no va a cambiar con que firmes un papel. El momento en que tú firmes un papel en la notaría no quiere decir que automáticamente te vas a convertir en el esposo o en la esposa piadosa. Tú tienes que empezar a cultivar estos atributos del carácter hoy. ¿Estás creciendo en santidad? ¿Estás creciendo en apartarte del pecado y en evidenciar en tu vida el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Estás creciendo en eso? ¿O simplemente estás engañado por tus sentidos, creyendo que puedes casarte cuando realmente no estás preparado para ello? Lo tercero y último que vemos ahí en el libro de Efesios, y la forma como Pablo cierra precisamente esta enseñanza sobre el matrimonio, es Efesios 5:33. Dice ahí: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pablo decide terminar su instrucción a los matrimonios dándoles lo que es el ciclo del amor y el respeto. Por eso el tercer y último punto es: vive en tu matrimonio el ciclo de amor
y respeto. Nótese que ni el amor ni el respeto tienen condiciones. Pablo no dice, bueno, esposos, tú vas a amar a tu esposa siempre y cuando ella satisfaga tus necesidades. Siempre y cuando ella se porte de X o Y manera. No. Pablo dice, ámenlas, punto. Y a las esposas les dice, ustedes van a respetar a sus maridos. No si él merece ser respetado, no si él es digno de respeto, no. Simplemente hay que mostrar un respeto incondicional porque entendemos que es la posición que Dios le ha dado en el hogar. Los resultados de la aplicación de este principio de amor y respeto han transformado miles de hogares. De hecho, hay un libro que se llama así, Amor y Respeto. Si usted lo quiere, también se lo puedo pasar. Es un muy buen libro. Y habla de diferentes casos a lo largo de todo el mundo, de cómo matrimonios han sido transformados a través de este principio. Sencillo, pero profundo. Cuando el esposo ama a su esposa, produce que ella quiera respetarlo. Y cuando la mujer respeta a su esposo, produce que él quiera amarla. Y es un ciclo. Y es un ciclo que hace que muchos matrimonios puedan ser transformados. Porque cuando uno de los dos decide hacer su parte incondicionalmente, sin importar si el otro lo hace o no, ahí empiezan a verse resultados. Ahí hay testimonios de esposos que han visto cómo mujeres que estaban al punto de querer divorciarse, que no querían ni siquiera verlos, de repente empezaron a notar que había un cambio genuino en ellos. Empezaron a notar que el amor que ese hombre le está dando es un amor incondicional. Es un amor que no depende de lo que la otra persona hace. Y eso empieza poco a poco a transformar hogares y a transformar familias. Pero la única forma de poder vivir esto es si primeramente estamos siendo llenos del Señor. Porque en nuestras propias fuerzas no vamos a amar incondicionalmente. Vamos a amar al que me ame. Vamos a amar al que me pueda dar algo a cambio. Pero llenos del Espíritu, llenos del Señor, vamos a poder vivir estos principios. En Efesios capítulo 5, versículo 18, justo antes de hablar este tema de los roles en el matrimonio, miren lo que Pablo dijo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Eso es clave. Yo no puedo vivir mi rol como esposo si primeramente no estoy lleno del Espíritu. Si al estudiar estos temas a ti te parece, no, es que eso es muy difícil. ¿Quién va a vivir así? Lo que tú necesitas es llenura del Espíritu. Porque el Espíritu Santo en ti es el que puede producir que tú vivas así. Que tú como esposo ames incondicionalmente a tu esposa. Que tú como esposa respetes incondicionalmente a tu marido. Eso solo puede suceder si el Espíritu te está llenando. Pero si estás lleno de tu carne, si estás lleno de tu egoísmo, si estás lleno de querer tener siempre tú la razón, no va a funcionar y te vas a frustrar. Y al final tu matrimonio no será edificado. Dice en Juan capítulo 15, ya con esto termino. Juan capítulo 15, verso 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Solo una relación vital con Cristo, como es la relación de un pámpano con la vid, puede hacer que tú como esposo o que tú como esposa vivas a la luz de estos principios. Y si a ti te parece que son cosas imposibles de hacer, si te parece que es demasiado grande la carga, es probable que tal vez tú no has conocido al Señor. Es probable que tú no has recibido el poder de su Espíritu Santo. Porque para hacer esto tú tienes que vivir con el Espíritu Santo morando en ti.
Y para que el Espíritu Santo more en ti, tú necesitas primero arrepentirte, como estudiamos en Efesios 1. Necesitas no solamente oír la palabra de verdad, necesitas vivirla. Necesitas creerla de todo corazón. Para que así, con el Espíritu Santo llenándote, tú puedas vivir estos principios. Entonces, si tú ves que es imposible cumplir con esto, ¿qué tal si te acercas a Cristo hoy? ¿Qué tal si tú reconoces, Señor, me siento totalmente incapaz de vivir de esta manera, pero quiero pedirte que tú me ayudes? Porque si tu palabra dice que se puede vivir así, yo quiero experimentarlo. ¿Qué tal si tienes una oración honesta con el Señor y le dices eso? Le dices, Señor, yo creo que no puedo cumplir con lo que predicaron hoy, pero te pido sinceramente que me ayudes y que si es posible que yo pueda vivir así, entonces que tú hagas la obra en mi corazón. Si tú haces eso con un corazón contrito y humillado, créeme que el Señor no te va a rechazar y tu oración será escuchada si tú vienes a Él reconociendo que le necesitas. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a poner por obra lo que hemos estudiado, que no simplemente quede en información, que realmente esto que estamos aprendiendo pueda verse reflejado en la transformación de nuestros hogares. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias porque tú nos recuerdas, Señor, la importancia del rol de la esposa en el hogar, la importancia de la sujeción que aunque ha sido distorsionada tanto por el machismo como por el feminismo, tu palabra nos enseña que es una doctrina preciosa, porque es una doctrina que nos recuerda a nuestro Salvador, que nos recuerda cómo la salvación entró al mundo a través de un acto de sujeción de Cristo a su Padre. Padre, yo te pido que tú ayudes a cada una de las esposas que ha estado escuchando este mensaje para que puedan aplicarlo, para que no quede simplemente en información, sino que realmente haya hogares transformados por medio de mujeres que entienden el poder que hay en sus conductas castas y respetuosas, en esas conductas que entienden que la transformación de sus esposos no es por medio de palabras, no es cantaleteándoles o recordándoles lo que hacen mal, sino más bien entendiendo que su ejemplo, su influencia, su carácter, su conducta puede ser el medio a través del cual esos hombres sean transformados. Padre, oramos, Señor, para que tú nos ayudes a todos a comprender la importancia del matrimonio. Ayúdanos a los que estamos casados a preocuparnos por los más jóvenes. Ayúdanos a discipularlos, a instruirlos, a poder mostrarles a ellos lo honroso que es el matrimonio y la importancia de tomar esa decisión basados en tu palabra. No basados en las emociones, no basados en los rudimentos de este mundo, sino basados en tu sabiduría. Padre, oramos, Señor, para que seas tú obrando en cada uno de los matrimonios de esta iglesia y aún en aquellos que nos escuchan a través del internet, que entendamos el poder que hay en el ciclo de amor y respeto. El esposo que ama y la esposa que respeta. Que podamos ver cómo ese ciclo puede transformar familias, cómo ese ciclo puede hacer que hogares que están tal vez al borde del abismo puedan hoy experimentar un cambio bajo el poder de tu Espíritu Santo. Padre, oramos, Señor, que si hay personas aquí que no te han conocido, personas que tal vez consideran que estas cosas son locura o que son demasiado difíciles de aplicar, Padre, que tú les convenzas hoy por medio de tu Espíritu Santo, primeramente de la necesidad que ellos tienen de ti, que les convenzas de que ellos necesitan arrepentirse, que ellos necesitan conocerte, que ellos necesitan ser salvos, porque solo llenos de tu Espíritu Santo van a poder vivir conforme a tu voluntad. Padre, oramos, Señor, que solo tú seas exaltado por medio de la aplicación de esto que hemos estudiado en la noche de hoy. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.